Buenos días a todos, espero que la estén pasando bien el día de hoy. Quiero ser de bendición y de ayuda para ustedes que están en casa, o tal vez están viendo el camino a la iglesia, o qué sé yo, tal vez están trabajando y están escuchando este mensaje. Espero ser de bendición y ayuda para ustedes. El día de hoy vamos a ver la vida de un profeta que cuando vio a Dios, cuando realmente se dio cuenta quién era Dios, cambió su vida por completo, porque fue algo que lo asombró, algo increíble, algo que realmente lo tomó por sorpresa. Vemos la vida del profeta Isaías. Vamos a ver Isaías en Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Vemos que la Biblia dice así: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los juiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, con este toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Vemos el día en el que el profeta se asombró de Dios. El día en el que el profeta vio a Dios. Vemos que el profeta Isaías tal vez tenía una relación cercana con el rey Uzías. No estamos tan seguros, no estamos muy seguros, pero él conoció al rey Uzías, y tal vez muchos dicen que era un pariente de él. Era una persona en la que él confiaba. Fue un rey piadoso, fue un rey que realmente amaba a Dios, un rey que seguía a Dios de cerca, un Dios que amaba a Dios. Pero el día en el que él vio todas sus riquezas y se confió y pensó que por él mismo, por ser tan bueno, por ser tan trabajador, tal vez él vio todo lo que él tenía y se mofó, se levantó, pensó que era mucho, pensó que lo tenía ya todo, y Dios le quitó todo. Le cayó una lepra por andar de orgulloso, por andar de creído. Le cayó una lepra, imagínense. Y fue perdonado obviamente por Dios, y Dios lo usó de gran manera. Un Dios que realmente amaba a Dios, fue de gran ejemplo. Pero vemos que Isaías lo amaba, lo quería lo quería mucho al rey. Entonces ese día tal vez estaba pasando por un tiempo muy difícil. Se dio cuenta que era un día muy triste para él haber perdido el rey, un amigo, tal vez un amigo muy cercano para él. Y ve en el cielo a Dios, y ve que Dios en su grandeza, en toda su gloria, ve que todas sus faldas de su ser encubren todo el templo, que Dios no puede caber en nuestros templos, en nuestras iglesias, en nuestros lugares en donde nos congregamos. Dios lo puede llenar todo con su presencia. La presencia de Dios fue algo que estremeció la vida de Isaías, que él vio a Dios y se asombró. Dijo: wow,
Dios es tan grande que Él cubre y llena el templo. Y además de eso, Él ve a estos ángeles que le llamamos los serafines, que son grandes, son gloriosos y tienen 6 alas, que con 2 vuelan, se cubren los rostros y los pies. Que ellos mismos, estos ángeles, estos seres celestiales, aún morando en la presencia de Dios, no pueden ver a Dios. No lo pueden ver porque se cubren los ojos, se cubren los pies, dando a entender que no son dignos de la presencia de Dios. ¿Te das cuenta el día de hoy que tú no eres digno de la presencia de Dios? Que la presencia de Dios es algo grande, es algo glorioso, es algo increíble que debe de cambiar tu vida. Cada día tienes esa oportunidad de entrar a la presencia de un Dios grande y glorioso, un Dios hermoso, que aún los ángeles no pueden ver. El día que tú y yo moramos, si eres creyente, si eres cristiano, si conoces a Cristo, vas a ver a Dios. Te va a tocar el privilegio y la bendición de poder ver a Dios. Y aún los ángeles no lo pueden ver. Aún estos tipos de ángeles nos dan a entender que Dios es un Dios santo. Ellos no pueden ver a Dios, por eso se cubren los ojos y los pies. Dan a entender que Dios no es cualquier cosa. Dios no es cualquier ser. Dios es un Dios santo. Es alguien al que le debemos de dar nuestro honor. Que cuando mencionamos su nombre no debe de ser de broma, no debe de ser en chiste, no, debe de ser algo muy serio. Estos ángeles sabían que Dios era un ser santo. Y Isaías apenas se va a dar cuenta en nuestro pasaje que Dios es un Dios grande, un Dios santo. Tal vez conocía a Dios, pero no de una manera tan clara como ese día. El uno al otro dice que estos ángeles se miraban y decían: santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Que ellos cantaban esto, cantaban que Dios era santo, 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 y que toda la tierra estaba llena de su gloria. ¿Saben? El día de hoy me salí a manejar y a ver los hermosos paisajes en la ciudad en la que vivo, y vi increíbles paisajes, increíbles hermosos montes aquí alrededor en las aldeas de donde vivo, y veo eso y digo: wow, Dios está en control. Dios ve todo eso. Dios formó todo eso con sus manos. Dios formó todo lo increíble que vemos en esta vida con sus propias manos. Es un Dios increíble. Y vimos que al alzar su voz se estremeció el templo, se estremeció todo. Se llenó esa casa, ese templo, con el humo de Dios. Que Dios es tan grande, tan poderoso, y una presencia tan increíble que aún el templo se estremeció. Era algo que le dio mucho susto a Isaías ver. Cuando vio eso, dijo: wow, ¿qué soy yo para ver tanta grandeza en un solo día? Cuando él se da cuenta que Dios es un Dios santo, que no es cualquier juguete para cualquier persona. Cuando Isaías ve todo esto, ve a Dios en toda su grandeza, en toda su gloria, y se ve él mismo y se da cuenta que yo soy una persona pecaminosa, una persona que con sus labios habla lo malo, lo que no se debe de hablar. Que estoy que vivo en medio de gente que también habla mal, que no habla bien. Entonces, versículo 5 dice: entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos el Rey, Jehová de los ejércitos. Dice: aunque yo soy un hombre pecaminoso, un hombre lleno de pecado, mis ojos, por la gracia de Dios, pudieron ver a Dios el Rey. Por la gracia de Dios yo pude ver a Jehová de los ejércitos.
Entonces Dios escucha esa oración de un hombre quebrantado por su propio pecado. Isaías estuvo quebrantado por su propio pecado, por darse cuenta que él no era nada. Delante de Dios él no era nada. Entonces al ver eso, ahí vuelan los ángeles y le ponen un carbón sobre su lengua, sobre sus labios. Y eso era como una señal de que Dios lo había perdonado. Dios había perdonado a Isaías y por lo tanto le había puesto ese carbón. Nosotros vemos el carbón cuando estamos con nuestra carne asada, estamos allá afuera quemando todo, preparando la carne asada. Cuando pensamos en carbón, pensamos en eso. Pero Dios lo usó para ayudarle a Isaías a ver que él había sido perdonado de su pecado. Había perdonado. ¿Por qué? Porque él se había dado cuenta que Dios es grande, Dios es santo, Dios es glorioso. Y al ver eso, se dio cuenta que yo soy una persona inmunda, una persona pecaminosa delante de Dios. Y al ver eso, se dio cuenta que él no era nada. Simplemente no era nada. Entonces, al ver eso y al decirle todo eso a Dios, Dios le dijo: tú eres perdonado, te he quitado tu culpa, te he limpiado de tu pecado, eres perdonado. A la misma vez, Dios tenía que ver que la gente escuchara su mensaje de arrepentimiento y que volvieran hacia Él, que volvieran a Dios. Que en el día de Isaías mucha gente se iba hacia los ídolos, que había mucha gente idólatra, que iban a adorar a los Baales, que iban a adorar a otros dioses ajenos. Y Dios quería que su pueblo volviera a Él. Dios quería que su pueblo volviera a Él. Entonces, dice la palabra de Dios: después oí la voz del Señor que decía: ¿quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Habiendo ya sido perdonado, sabiendo que él estaba bien delante de Dios, le dio tanta confianza a Isaías. No confianza en su propio ser, confianza en el que él estaba bien delante de Dios. Simplemente él tenía el perdón por sus pecados y ahora él podía ser usado por Dios. Ahora Dios lo podía usar para predicar su mensaje, para proclamar el mensaje de Dios. ¿Qué es ese mensaje que Dios quiere que nosotros prediquemos? Es el mensaje del Evangelio, que Cristo vino a morir por nuestros pecados, vino a morir por tus pecados. El día de hoy, date cuenta, persona que estás viendo el día de hoy, date cuenta que Dios vino a este mundo a morir por tus pecados, que tus pecados te separan de Dios, tus pecados te condenan, es más, tus pecados te condenan al infierno. Entonces, el remedio es Cristo. Cristo vino a este mundo, fue a la cruz del Calvario, murió por tus pecados y resucitó el tercer día. Y tú pones tu fe en Él, que Él hizo eso por ti, Dios dice que serás salvo. Puedes ser salvo el día de hoy. Pero como Isaías te tienes que dar cuenta que eres una persona, que soy una persona pecaminosa delante de Dios. El día que yo fui salvo, me di cuenta que yo era una persona pecaminosa delante de Dios, que yo había cometido pecados que me habían separado de la presencia de Dios, que yo no tenía yo no tenía a Dios en mi vida, que yo había sido que yo vivía una vida alejada de Dios, que yo todavía no tenía una relación personal con Dios, que yo no conocía a Dios, todavía no lo conocía. Yo sabía que no lo conocía. ¿Por qué? Porque mi pecado me alejaba de Dios. Mi pecado me tenía ciego y no conocía a Dios por mi pecado. Pero cuando vi quién era Dios, cuando vi lo que había hecho por mí, cuando escuché el mensaje de arrepentimiento, que me tenía que arrepentir de mis pecados y poner mi fe en Cristo, me di cuenta que yo era una persona pecaminosa. Como Isaías ese día se dio cuenta que era una persona pecaminosa. Y ese día puse mi fe en la grandeza de Dios, el Dios que es santo, el Dios que es único. Puse mi fe en Dios y le pedí perdón por mis pecados
¿sabes qué? Ese día Dios me perdonó y entró a mi vida, me dio una vida nueva, una vida, no nomás una vida nueva, una vida eterna, una vida que nunca va a terminar. Y el día de mañana voy a poder gozar de su presencia, si paso, si algo me pasa y muero y dejo de vivir, ¿sabes qué? Puedo estar contento sabiendo que tengo a Cristo, lo tengo a Él, porque llegué un día a darme cuenta quién era delante de Dios, y Dios me perdonó, y Dios me dio una vida nueva, una vida eterna. Entonces el día de hoy puedes, como Isaías, darte cuenta quién eres delante de Dios, pedirle perdón a Dios, que Dios entre a tu vida y te perdone por tus pecados, poner tu fe en Él y ser perdonado. Y luego Dios, ¿sabes qué? Te da una vida nueva, una vida eterna. Te da un nuevo propósito por el que vivir. Te da una vida en la que tú te dedicas a dar el mensaje de salvación, el mensaje que puede cambiar vidas, el mensaje que cambia los destinos de las personas con las que tú vives, de tus amigos, de tus familiares. Este mensaje debe de cambiar las vidas con las que tú, las vidas que están alrededor tuyo. Entonces el día de hoy, enfócate en lo que Cristo ha hecho por ti. Date cuenta que tu pecado te separa de Él y pon tu fe en Cristo. Si eres un creyente, tal vez esto es bueno para un creyente, que vea este mensaje. Si eres cristiano o cristiana, si ves este mensaje, te das cuenta que eres pecaminoso delante de Dios, que Dios realmente no eres nada delante de Dios, pero Dios es un Dios santo. Acuérdate del Dios que sirves, que es un Dios santo, que no hay ningún otro Dios como este Dios, el Dios que servimos, el Señor Jesucristo. Él es un Señor santo, no hay nadie como Él, y tenemos el privilegio de servirlo a Él. Qué cosa tan más grande, qué glorioso es servir al Dios de Dios, el Señor, del Rey de Reyes. Oremos. Padre, te damos gracias por el día de hoy, te damos gracias por tu palabra. Espero que haya sido clara, que sea de bendición, que sea de ayuda para los que estén viendo, para los que estén escuchando. Y ayúdanos, desafíanos, ayúdanos para vivir y que vivamos para ti, Señor. Que nuestra vida no sea en balde, que no sea para nada, que sea para Cristo el día de hoy. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.